Inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Me siento muy honrado y además muy contento de tener en nuestro programa de hoy a Diana Sofía Giraldo. Después de obtener todos los reconocimientos periodísticos, de haber dirigido el noticiero de televisión con la mayor audiencia, en los picos de audiencia en la historia de la televisión en Colombia, ha dedicado su trayectoria profesional, su inteligencia, su inspiración, su fuerza de liderazgo a grandes causas para que el país y la vida en el país sean mejores. Diana Sofía Giraldo fue la persona que introdujo la deliberación sobre los derechos de las víctimas en Colombia, quien planteó por primera vez en el debate público la necesidad de mirar el conflicto de Colombia desde la perspectiva de las víctimas, con los ojos de las víctimas, con las vivencias de las víctimas. Creó la primera fundación, fue el trabajo pionero para llegar años después a la ley de víctimas, pero además hizo una evolución formidable para que ese trabajo tuviera también una proyección espiritual superior en el país, que tuvo un momento culminante con la creación de los hospitales de campo que quedaron, digamos, cobijados y legitimados en la visita papal a Colombia y que tienen una enorme perspectiva hacia adelante. Diana Sofía Giraldo. Bienvenida. Gracias, Juan. Me sonrojan, me honran tus palabras y me siento feliz de estar en este oasis periodístico. Muchísimas gracias por invitarnos y qué maravilla. Es que es una historia de logros y de luchas, pero que apuntan a que Colombia y el mundo puedan ser mejores. Y arranco por ahí. Después de esa carrera periodística tan exitosa, tan importante, Colombia vivía metida en el debate sobre el conflicto, pero lo hacía desde el poder o desde los victimarios. Así es, Juan. No lo hacía desde las víctimas. ¿Cómo fue la llegada, cómo fue el encuentro con la dimensión de las víctimas para el proceso de paz? Pues tengo que confesarte que fue por un codazo de mi marido al amanecer, que me dijo: ustedes los periodistas son el colmo, que se dedican a atragantar con sus micrófonos a las personas cuando son liberadas de un secuestro y no se preocupan por saber qué pasó en esos años, qué vieron, qué había detrás de las rejas, qué sentían, cómo era el antes, cómo era el después. Eso fue previo a la primera liberación de soldados y policías o intercambio humanitario por allá en el 2001. Ese Esto regaño era cuando todavía estaban los policías y los soldados enjaulados en las selvas de Colombia. Así es, entonces me dijo, fue tal la sacudida que caímos en cuenta que los reflectores siempre habían estado del lado de los victimarios, pero no de las víctimas, que éramos expertos en la vida, honra, en si señor se ponía la toalla o no se la ponía, si Castaño se echaba la bendición antes de cometer un asesinato o no se lo hacía, y las víctimas estaban reducidas a número de heridos, muertos y desaparecidos. Y un dato estadístico presentado en televisión, por ejemplo, con unos pies, un charco de sangre, no despierta la solidaridad de nadie. No es que el pueblo colombiano no fuera solidario, era que la manera como estábamos manejando la información tenía como protagonistas a los victimarios. Entonces, con ese sacudón que me dio mi marido y ese primer intercambio humanitario, yo estaba decana de la Sergio Arboleda. De la Sergio Arboleda, por supuesto, donde me había invitado a ser profesor, lo que me honra mucho. Muchas gracias. Y en ese momento dijimos, no, tenía una barriga así esperando a mi hijo, y dijimos, estaban en pleno Caguán en las conversaciones, y voy a contarle un secreto. Llegó el momento dijimos, hay que entrevistar a estos muchachos, hablamos con el comandante del ejército, llamamos a unos 10, 15 alumnos, a sus profesores, Juan, y les dijimos,
vamos a entrevistar a esos muchachos inmediatamente, salgan. Han pasado 4 o 5 años, no sabemos cómo fue, qué vieron, qué les dolió. Y entonces nos fuimos asesorados por los profesores, entre los que había psiquiatras, periodistas, psicólogos, con los alumnos. El profesor Roldán. Claro, El profesor Ismael Roldán. Así es. Y nos fuimos a hacerles esas entrevistas, hicimos un libro que se llamó El regreso del infierno, historias de los que volvieron, contando todo, dándole un rostro, dándole una identidad, contando la dureza, contando los sufrimientos de estas personas, los años que habían perdido, cuáles eran sus ilusiones rotas. Pero usted sabe, cuando tuvimos el libro terminado, nos fuimos a las grandes editoriales de este país y la respuesta fue: le vamos a pedir permiso a las FARC. Vamos a ir al Caguán a pedirle permiso a las FARC. Usted se imagina el gran dolor para estos estudiantes, de semejante trabajo. Para mí como periodista, pero todo este tema ha sido tan apasionante, nos envalentonó y lo sacamos con los estudiantes como pudimos. Lo lindo es que a la semana de que había salido estaba regado por todas partes, nos invitaron a presentarlo a España, a Estados Unidos, se volvió primero en ventas. Simplemente era trasladar estas luces, estos reflectores de los victimarios y de sus plataformas a las víctimas, darles un rostro, una historia, un antes, un después. Esa fue la primera etapa, que la llamamos de visibilización, y cuando creamos los Congresos Mundiales de Víctimas del Terrorismo, que tuvimos, por ejemplo, en Medellín, 1.600 víctimas en el 2009 de todos los grupos armados. Y hoy parece fácil y casi un lugar común decir lo primero en los procesos de reconciliación, en los procesos de paz deben ser las víctimas. Pues no era así. Pues no es cierto. No era así, era así, fue así a partir de esta lucha. Bueno, y después vino una segunda etapa. Entonces vimos qué legislaciones habían avanzado en el mundo en materia de víctimas y nos dimos cuenta que los españoles de los diferentes partidos habían logrado un consenso para fijar la mirada en las víctimas, darles interlocución, ayudarlas. Entonces le empezamos a proponer a los partidos a hacer la ley de víctimas. Bueno, entonces empezamos por el de mi marido, el conservador, y también, valgan las confesiones hoy, pedí que me invitaran a una junta de parlamentarios y el presidente entonces, que después pasó por la cárcel, dijo: se está volviendo como Mamerta, la mujer de Gabriel Melo. Entonces... El doctor Gabriel Melo Guevara es uno de los dirigentes más importantes de la historia reciente del país, gobernador de Cundinamarca, ministro de Estado, senador de la República, candidato presidencial y una de las inteligencias más lúcidas. ¿A dónde vas, democracia? Se llama su próxima obra, que estaremos comentando en breve. Muchas gracias, Juan. Bueno, y enseguida entonces les propusimos que era necesario trasladar los reflectores, ocuparnos de las víctimas, visibilizarlas, hacer una ley que las favoreciera, y un poquito me voltearon la espalda. Empecé a andar con el periodismo por el Partido Liberal. En ese entonces el senador Juan Fernando Cristo ni él mismo aceptaba que era víctima. Me costaba un poquito porque yo decía: yo ya pasé por el servicio militar obligatorio, de esperas, pero dije: te lo ofrezco, señor, a convencerlo de que él era una víctima. Y en ese momento a Juan Manuel Galán, a él, hubo una reunión con Víctor Renán Barco, con el expresidente Gaviria, a decirles: el tema es la víctima, las visibilidades para las víctimas, es necesario hacer una ley. Doctor Cristo, ojo, sí, doctor Gaviria, claro, pongan sus ojos en las víctimas. Los invité a España, al Congreso Mundial de Víctimas que estábamos haciendo allá, pudieron conversar con expresidentes, pudieron conversar con las víctimas, vieron la importancia, reconocimiento y acogida que les daba la sociedad. Nosotros nos quedamos en la mitad del camino e hicimos el primer día de solidaridad del Senado con las víctimas, donde 48 víctimas de todos los actores armados, un año después de que habían estado en el Congreso los paramilitares, en una gran acogida, dimos una lección de 48 víctimas sin importar el actor, era el ser humano, era su duelo, era su pérdida, víctimas su visibilidad. Por primera vez en el Congreso. Y ahí se propone después de legislar. Un hecho oprobioso, que había sido esa visita. Vergonzoso, espantoso. Esa visita, aplaudidos por muchos de los comandantes paramilitares al Congreso de la República, repugnante. Así es, y entonces 9 horas la sesión, 9 horas, víctimas de todos los actores armados. Yo recuerdo la cara de Juan Manuel Galán, recuerdo la cara de Petro, de Piedad Córdoba, de todos ellos, porque les llevamos, sí, hasta ese...
Antes de esa época se tendía a estigmatizar si una víctima era de un actor o del otro. Aquí no, el dolor es el mismo, el daño a la dignidad del ser humano es el mismo. Y mire, señores, que aquí están estos rostros de estas personas y estas historias cuyas vidas fueron truncadas por el accionar de estos grupos armados. Esa fue la segunda etapa. Hicimos congresos mundiales, hicimos el Congreso Mundial de Víctimas en Medellín, 1.600 víctimas, los príncipes de Asturias. ¿Por qué ellos? Porque en ese momento el hoy rey era una sociedad que había aprendido a visibilizar, a abrazar, a acoger, a reconocer a sus víctimas, y nosotros por el contagio espejo podíamos, en la medida en que esas personas abrazan y nos enseñaban, venían a enseñarnos y nos hicieron pedagogía. Vino también el presidente de México de ese momento, Felipe Calderón, era su primera salida después de esa gripa miedosa, espantosa, claro. Pero era una cita global. Una cita global. En función de las víctimas de todo el mundo, que eso nunca se volvió a hacer. Después viene la tercera etapa y dijimos, bueno, ¿qué se ganan con una ley? Si ni les han hecho pedagogía de la ley, que eso es cierto, no se conoce la ley, muchas veces no se conocen sus ventajas, las víctimas no tienen acceso a ellas. Para ponerlas al día, por ejemplo, en el tema de la indemnización mínima por vía administrativa, se tardarían como 80 años al ritmo presupuestal en que van hoy. O sea, ¿qué nos ganamos con el papel los colombianos si las víctimas seguían tristes, adoloridas? Y nos dimos cuenta que el tema era de otra dimensión. Si las queremos ayudar, vámonos al aspecto psicosocial. En ese momento con Acción Social, recuerdo y le agradezco a Diego Molano, hicimos un trabajo extraordinario con el doctor Ismael Roldán, que es un psiquiatra extraordinario y un lector de la realidad social como ninguno. Hicimos el mapa de Colombia, caracterizamos las principales tragedias, como la masacre de Bojayá, como el Alto Naya, como el Salado, en fin, de todos los actores, y nos fuimos a recorrer el país con un grupo de psicólogos especializados en estrés postraumático. La primera aproximación, estos psicólogos les enseñaban, por ejemplo, cómo salir del duelo, cómo abandonar la tristeza, cómo empoderarse para volver a trabajar. Y nos íbamos a casas de retiros, empezamos a ir como empezábamos con una Eucaristía y nos empezamos a dar cuenta, las víctimas nos enseñaron a nosotros, yo no he aprendido nada que no haya aprendido de ellas, es tomado de ellas. ¿Cuáles eran las sanas? Las que realmente habían logrado salir del tema de volver a empezar una vida, por ejemplo, de volverse a ilusionar, volver a soñar, volver a creer. Las que habían recorrido un camino psicoespiritual. Y con el perdón de los psicólogos, si quiere le explico eso de manera muy elemental, que a veces los escandalizo. Y es que, por ejemplo, suponga una víctima en un lugar apartado, su primer esposo se lo mataron, el segundo le pega, el tercer la hizo abortar, un hijo se lo llevó la guerrilla, el otro se lo mataron los paramilitares, la señora antes tenía una tienda, pero su duelo la hace vestir todo el tiempo de negro y llorar, porque sienten que el llorar permanentemente es una manera de mantener atado a su corazón al ser que se fue, pero se le olvida que siguen los otros vivos, que la vida sigue. Y que la vida sigue. Y que hay que amarlos. ¿Qué nos dimos cuenta aprendiendo con ellas? Que si el psicólogo le decía, mire señora, usted tiene permiso de ser feliz, mire señora, usted tiene permiso de volver a empezar, y le da una cantidad de técnicas para superar el estrés postraumático, le duraba por ahí 3 meses. A los 3 meses se sentía culpable. Entonces encontramos algo que yo le voy a contar, incluso que lo escuchen los ateos, que lo escuchen aunque sea simplemente por curiosidad científica, porque no se pueden negar a eso. Las profundas raíces espirituales católicas del pueblo colombiano son la llave maestra para la sanación y la reconciliación, pegadas a la psicología. Las raíces católicas, la psicología de la mano, los instrumentos para reconciliación y sanación. Es Diana Sofía Giraldo, tenemos que hacer un corte, pero no se muevan, sigan con nosotros que ya volvemos para terminar esta historia fascinante. Cómo las víctimas fueron reconocidas en Colombia, cómo empezamos a pensar en las víctimas. Diana Sofía Giraldo, ya volvemos. Ya regresamos con Mujeres de Ataque.
Continuamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con Diana Sofía Giraldo. Íbamos en ese encuentro entre las raíces católicas en el pueblo colombiano y su importancia para poder avanzar en verdaderos procesos de reconciliación. Así es, y estábamos con la señora del pueblo y el ejemplo elemental. Esta señora que no quiere soltar su duelo porque es la manera de mantenerse apegada a lo suyo, recibe las herramientas psicológicas, le funcionan 3 meses, abre la tienda y la cierra. Descubrimos que se sentían culpables, pero si bien esa relación y es Dios Padre quien les da el permiso, más allá de la psicología, para volver a sonreír, volver a bailar champeta, volver a abrazar a sus hijos, reconocerse como individuos amados, reconocidos, se restablece algo que nosotros llamamos la autoestima divina. Si yo soy profundamente amada por un Dios que me reconoce, me perdona, me reinserta, me quiere, yo puedo volver a bailar champeta, volverme a vestir de rojo, amar a los hijos que quedaron y cerrar esos duelos que permanecen abiertos en la sociedad colombiana. La reconciliación divina es de la mano de Dios recuperar la vida también. Claro, es Dios quien perdona en mí, eso que impactó tanto al Papa Francisco que dijo María Cecilia Mosquera, pero nos tenemos que dar la oportunidad de reencontrarnos. Entonces la fundación no se podía quedar en eso y nos sentimos llamados por el Papa Francisco, interpelados, para dar ese primer paso hacia los victimarios. Y ese paso hacia los victimarios, y los victimarios también en este escenario terminan en el modelo de hospitales de campo. ¿Qué son los hospitales de campo y qué papel cumplen? ¿Qué papel han cumplido? Bueno, este Papa revolucionario un día recién llegado le dijo a los 3.000 sacerdotes que no sabían confesar, que castigaban a la gente, que no les sabían dar misericordia, que no tenían compasión de ellos, que la confesión era un hospital de campo donde la gente llegaba con hemorragias del alma, necesitando ser curados con el amor de la misericordia y no que los mandaran a hacer exámenes de azúcar y de colesterol, que eso vendría después. Entonces, con esas palabras lo volvimos un retiro espiritual donde reunimos víctimas y exvictimarios, reinsertados, es más, víctimas. Porque ahora cuando uno conoce las historias de estos niños, sí, juntos, de las FARC, del ELN y de la SAUC, es victimarios de las FARC, del ELN y de la SAUC. Uso solo las palabras, pero son encuentros entre seres humanos. Le pongo este ejemplo. Hace 2, 3 meses, una pareja que había sido secuestrada y que nunca los quería ver. Cuando ven un jovencito de estos contar su historia desde los 11 años, cuando se lo llevan por las situaciones que pasa, las vejaciones, el amor de mamá se despierta. Yo los quiero hoy como mis hijos. Claro. O sea, es el amor de mamá, claro, y la compasión. Primero la empatía, después la compasión, la misericordia. Pero el primer paso para ir a esos hospitales es ponerle off a la razón, dar el paso hacia el otro, correr el riesgo de escuchar su historia, y al escuchar su historia, pues se despiertan todos esos sentimientos, y ahí es cuando nos damos cuenta de que las profundas raíces de hermandad, de que somos hermanos, de que es un ser que está sufriendo, de que es un ser al que le arrebataron su mamá, sus hermanos, o que le mataron sus hijos y se fue para el grupo contrario, que es un ser que se siente en una profunda orfandad todavía. Esa parte no se ha hecho en Colombia. Entonces, entran por reinserción y les dan trabajo y son escondiendo por dónde pasaron. Entonces descubres que fueron víctimas. ¿Qué pasa con un niño al que arrebataron de su hogar a los 11 años, como las niñas, lo que acabamos de ver? ¿Qué pasa con un niño al que, para que no llore, le hacen cavar un foso y parar ahí hasta que aprenda a dejar de llorar? ¿Qué pasa con un niño que tiene que arrastrar su fusil hasta que lo ampolla, o que ve cómo le matan a un muchachito a su lado y lo destrozan y él lo entierra y hoy se la pasa pensando, si yo supiera cómo se llamaba para ir a decirle a la mamá en ese pueblo que no lo busque más? Ese encuentro entre seres humanos, entre dignidades heridas, y nos unen las profundas raíces católicas colombianas. Pero va gente atea, va cristiano, va el que quiera. De toda procedencia. Y ese ejemplo estuvo presentado ante el Papa, y el Papa lo vivió y lo entendió en su visita a Colombia.
Cuando María Cecilia Mosquera, que le dijo, yo no soy capaz de perdonar, y además fue y se le acercó y le dijo bajito, ¿sabe que usted se la pasa diciéndole a la gente que rece por usted? Rece usted por mí, para ver si yo soy capaz de perdonar algún día, porque es Dios quien perdona en mí. Y el Papa le dijo, esto es una alta lección de teología y ojalá toda Colombia abriera las puertas como las abrió este hospital para la verdadera reconciliación entre los colombianos. Y pues nos han dado un apoyo generosísimo, la Nunciatura, el Santo Padre. ¿Qué sigue en ese camino? Colombia tiene sed de reconciliación, Colombia tiene sed de amor, Colombia está en una profunda orfandad. Somos multitudes, como lo definía Gabriel en su libro, aisladas en nuestras soledades, con un celular en la mano, dejándonos manipular por los demás muchas veces, pero en el fondo es soledad. Cuando usted coge el más frío de estos jóvenes, que yo hoy los reconozco como víctimas, ¿sí? A cada uno de ellos, cuando los tienes enfrente te das cuenta de sus realidades y te das cuenta de la orfandad, y cuando los escucha la persona que está del otro lado, empieza a sentir esa empatía, a identificarse, porque los vacíos de los padres en Colombia, de la falta de padre, del maltrato familiar, del alcoholismo, de mujeres en muchas periferias, que son mujeres que cambian de marido permanentemente y tienen hijos, todos esos vacíos afectivos, usted coge el hombre más frío, y lo interpela, y lo empieza a escuchar, y va más allá, finalmente se rompe. A más dureza puede tener la certeza de que hay más fragilidad interior. Entonces yo sí creo en la reconciliación, creo que el mal es reversible, creo que hasta hay unos que yo todavía, Dios dirá cuándo, porque el cinismo no permite ni el cinismo ni la manipulación, pero ya llegará el día. Hasta esos hombres son los más rotos espiritualmente y emocionalmente. Y lo que nos queda, porque deplorablemente el tiempo se agota, lo que nos queda después de este itinerario, después de este recorrido, después de recordar cómo fue la verdadera historia del reconocimiento de las víctimas, es un mensaje de profundo optimismo. Sí. Si se recorre este camino espiritual, si se recorre esta ruta, si se reconocen y se acogen así las víctimas, Colombia podrá tener una ruta hacia la reconciliación. Si nos reconocemos como seres humanos en nuestra profunda dignidad, nos escuchamos a los unos a los otros y nos damos permiso de querernos. Diana Sofía Giraldo, mujer de ataque. Muchas gracias, Diana Sofía, por haber estado con nosotros. Muy agradecida, Juan. Mil y mil gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mujeres de Ataque. Que tengan todos una feliz noche.